Hola amigos, bueno, hoy es 31 de agosto de 2017. Bien, habiendo pues entonces ya realizado esos temas tan importantísimos sobre el método de apreciación de la prueba en el sistema penal acusatorio, quizás hoy voy a manejar algo que también pues tiene que ver con la manera en que están apreciando los funcionarios. En este caso me voy a referir a una sentencia del Tribunal Superior de Cali a la decisión penal de Orlando Echeverry, quien es el ponente de esta decisión, que aparecen acá en el recuadro izquierdo en la parte superior, y abajo otro radicado de María Consuelo Córdoba. Todas dos sobre el tema del testigo adjunto o complementario. Y entonces vamos a mirar ahora y seguimos con la dinámica, ya habiendo entrado en una crítica sustancial sobre si la sana crítica como medio de apreciación está vigente en la ley 906 o no. Pues para ello me tomé de referencia el libro pues de Andrés Nanclares Arangos, Las tres ánimas del sistema penal acusatorio, y también entonces reforcé el día de ayer, hice el video en el que planteé unas situaciones adicionales y me hice referencia entonces a esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el caso de Saudiel Orlando, en el que primero había sido absuelto y después lo condenaron, y entonces allí hay un salvamento de votos de José Olonía Bustos Martínez por el tema pues de que esos criterios epistémicos a que alude la Corte en sana crítica, pues entonces él en ese salvamento de voto hace la precisión de que la Corte se está inventando un modelo de juzgamiento no ajustado a la ley 906 del 2004 ni a la Constitución política. Es decir, a pesar de que eso es un salvamento de voto, pues es muy importante que un magistrado lo está diciendo. Y ahora entonces Andrés Nanclares lo dice, pero como aquí uno en libertad de opinión dice cosas y resulta entonces es lo que ya, mejor dicho, se le van en lanza en ristre, hasta tildándolo quizás de loco. Pero la cosa es que hay que entender que realmente entonces ahora el juicio de valor a que llega el juez lo hace de una manera didáctica, pragmática. El día de ayer entonces salí de una audiencia en la que se leyó la sentencia por parte de un juzgado de menores en un caso en el que se entró por concierto para delinquir, por homicidio agravado, por tentativa de homicidio agravado y por porte de armas. El fiscal no logró demostrar nada relacionado con el concierto para delinquir ni por el homicidio agravado en unas personas allí, porque habían entrado como testigos de testimonios de prueba de referencia. Entonces, y recordemos que la codificación penal habla de que no se puede edificar única y exclusivamente la sentencia en prueba de referencia, pero sí quedó un testimonio que ingresó al juicio oral de una de las víctimas, en el que el fiscal también había quedado huérfano de acreditar en el juicio oral en la historia clínica, para demostrar entonces el tipo de lesiones que se le habían causado con unos disparos de arma de fuego. Pero entonces el juez toma la decisión muy enfocado, primero que todo, en la legalidad del medio de aducción de la prueba. El testigo va a juicio oral y efectivamente dice: sí, el joven ahí presente fue el que me disparó a la cara, duré 3 meses hospitalizado, y empieza a dar unas referencias de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que sucedió. Eso lo observa el juez bajo un principio de mediación, de confrontación y contradicción, y ayer en la sentencia lo hacía énfasis al lineamiento señalado para la crítica testimonial del 404. Entonces hace la fundamentación, primero que todo, de cómo ingresó ese medio de prueba a juicio oral, cumpliendo con el debido proceso, la forma de aducción e incorporación al juicio oral, y bajo el principio de mediación entonces hace el juicio de valor respecto entonces de lo que pudo apreciar allí en desarrollo del juicio oral. Ahora, se trata de un delito de tentativa de homicidio. Recordemos que es un delito de resultado, que si bien es cierto puede hacer que haya lesiones o no las haya, porque alguien puede disparar contra una persona con la intención de matarlo, pero que
por X razón, por cuestiones de mala puntería, no le causa una lesión en el cuerpo y no deja de ser un delito tentado contra la vida. Entonces, en este caso, pese a que no se incorporó ese historial clínico de esta persona al juicio oral, pues entonces el juez considera de todas maneras que tenía ese testigo y le hizo una evaluación no solamente a él, sino el papá del joven, que había ido también a reforzar lo que dijo el joven allí de las lesiones que le había causado el menor infractor que estaba siendo acusado. Entonces, la evaluación es muy importante. Miren que esos juicios de valor, como en estos dos casos, principalmente me refiero al de Orlando Echeverry Salazar, magistrado aquí de la Sala Penal de Cali, del tribunal, en esa decisión 76001 6193 2013 00249. Esa tiene una fecha del 24 de agosto del 2017 en un caso de homicidio agravado. Y es que mire lo que sucede. Se ha venido hablando del testigo hostil, el testigo que rinde una entrevista por fuera del juicio oral, y cuando llega allá ese testigo a rendir declaración directamente se retrata o se vuelve un testigo hostil. Porque una cosa es que se retrate de lo que había dicho en la declaración anterior del juicio oral en esa entrevista y lo que está diciendo en el juicio oral. ¿Por qué razón? Pues puede ser por miedo, porque lo han amenazado, porque etcétera. Cualquiera de esas situaciones se puede presentar. Luego entonces se evalúa. Se hará, como dijo pues en la doctora María Consuelo Córdoba en ese radicado de abajo, lo repito, 76001 6000-710 2016 00951, y ese es de unos meses atrás, del 2 de junio del 2017, en el que también pues se refuerza esto de que ese testigo adjunto o complementario, de acuerdo con una sentencia ya del 2006 de la Corte Suprema de Justicia, se había dicho de que entra como un binomio al juicio oral el testigo allí declarando, más la parte que introduce esa entrevista a través del sistema de la impugnación de credibilidad. Como las entrevistas se ha clarificado ya, y de que estas ingresarán para refrescar memoria o para impugnar la credibilidad. Luego entonces se le puso de presente la entrevista, sentando las bases probatorias, y entonces ahí sí se entra a realizar con la complementación, y habrá parte entonces de esa declaración que está rindiendo allí en el juicio oral, quedará dentro del audio de la audiencia bajo los principios rectores, como son inmediación, confrontación y contradicción, para que lo evalúe el juez, y viene a ser un contexto en general, una elongación, digámoslo así, de esa declaración atrás y esta que está rindiendo en el juicio oral, para que el juez entonces la valore bajo una apreciación, ya obviamente atendiendo a sus criterios que le permitan inferir entonces que le lleven al conocimiento, más allá de toda duda razonable, de que esa declaración, como sucede en este caso el Tribunal de Cali, Orlando Echeverry pues examina que esa entrevista había ingresado como prueba de referencia y luego ingresó en forma directa al juicio oral. Entonces el fiscal la confrontó mediante la impugnación, y esa entonces entrará allí en ese binomio, como dijo pues en esa sentencia fundamentadora del 2006, si mal no recuerdo, 25738 del 2006, para considerar entonces evaluar el contenido de esa entrevista que había rendido anteriormente con lo que está vertiendo allí en el juicio oral. Ese es el binomio a que se refiere. Entonces ahí sí diríamos que tiene esa connotación de confrontación que exige la norma, porque la norma dice que esas entrevistas, según el 347, que se toman con el fin de impugnar credibilidad, pero que esas no tienen el valor probatorio porque no han sido sujetas a la dicotomía de la prueba, es decir, a los principios, o someterle al principio de mediación, de confrontación, de contradicción. Por eso quizás en una sentencia por ahí de la Corte Suprema de la doctora Patricia Salazar, en los casos de delitos sexuales, ahora que con el 438, pues esas declaraciones y entrevistas anteriores
entrarían, si no va el menor, a través del testigo de acreditación para que incorpore el juicio oral para evitar la revictimización. Entonces dijo la Corte allí en esa sentencia de Patricia Salazar Cuéllar que era conveniente de pronto que se realizara como una prueba anticipada para que ante el juez de control de garantías, bajo esos principios que indican esa modalidad de prueba, bajo exactamente la observación de los principios de contradicción y confrontación, y como prueba anticipada puede entrar al juicio oral, pero bajo unos presupuestos. Recordemos que la norma dice que se debe repetir en caso tal de que esté presente el testigo, y se toman esas pruebas anticipadas muchas veces por situaciones de una eventualidad en la que de pronto el testigo no pueda acudir al juicio oral. Entonces, el razonamiento que se da entonces en este caso, mire, tanto el juez de conocimiento aquí de Cali, de adolescentes, al evaluar el contexto de lo que entró al juicio oral, esa declaración de la víctima le da entonces el valor probatorio de acuerdo con el 404 y esos principios que se señalan para la prueba testimonial. De ahí saca una conclusión o una inferencia que lo lleva al convencimiento más allá de toda duda, o el conocimiento más allá de toda duda, a la certeza discursiva, y él hará entonces una argumentación jurídica, una argumentación discursiva en un pensamiento complejo, teniendo en cuenta varios factores, como primero garantista de que esa prueba entró bajo esos principios que regulan el sistema penal acusatorio. Recordemos que hay 3 principios del garantismo de que hacía referencia a Luigi Ferrajoli en el sistema penal acusatorio, que nulo es el juicio si no hay una acusación, nulo iudicio sine acusaciones, y que no se podrá dictar una sentencia si no se cumple con la carga de la prueba por parte del ente acusador de demostrar en el juicio oral. Además de ello, también hay un principio de contradicción o de refutación. Ese es otro principio del sistema penal acusatorio. Si la defensa no cumple con ese cometido, puede estar en curso en una falta de defensa técnica que generaría la nulidad del juicio por falta de ejercer el derecho a la defensa. Y de eso tenemos ya bastante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en relación con las nulidades cuando ha habido defensores que no tienen el bagaje o la capacidad para llevar procesos de carácter penal. Esto tiene una connotación muy diferente. Pues es decir, no es que la Corte ha tenido una línea jurisprudencial muy importante y no es, a estas alturas es increíble que de pronto el abogado entre a una audiencia preparatoria y desconozca todo lo de por decir un ejemplo, la radicación 46153 del 2015, que cito mucho, de la doctora Patricia Salazar Cuéllar sobre carga de argumentación, conducencia y utilidad. Entonces, desde ahí empieza a verse en las anomalías que se presentan por la defensa cuando no tiene ese bagaje jurídico y permite entonces ciertas irregularidades. Ahora por ejemplo con la acusación sobre las observaciones que se deben hacer cuando esos hechos fácticos no son claros, precisos, y así lo ha dicho también la misma sentencia en esa línea por parte de la doctora Patricia Salazar Cuéllar sobre el tema pues, de realizar un control sobre las observaciones al escrito de acusación cuando no se ajusta a los hechos fácticos, a la calificación jurídica, sobre todo principalmente entonces a qué clase de autoría o participación, si es complicidad, qué clase de dolo, etcétera, etcétera, que debe hacer el fiscal. Es usual, en estos días me encontraba con un escrito de acusación donde vuelven otra vez y hacen un resumen de entrevistas, cuando eso no debe contaminar al juez de conocimiento, y los jueces de conocimiento a veces le hacen pase de muleta a este asunto a los mismos fiscales. Ni siquiera se toman la molestia de leer ese escrito de acusación antes de que entre a esa audiencia. Por lo menos cuando se le haga la observación al juez de conocimiento, él ya debe haber leído ese escrito de acusación que ya le quedó en su despacho para saber si la defensa tiene razón o no sobre el tipo de observaciones que le va a hacer.
me he topado con casos donde el juez dice, no, es que yo no lo he leído. Completamente desfasado. Entonces, permitirle que irregularidades de ese tipo, y más todavía un juicio oral donde se nota una falta de preparación, y aquí hago la observación, y de pronto yo también me incluyo, porque en estos temas del contrainterrogatorio, del cross-examination, es un asunto donde el 99.9% de los abogados fallamos. No se prepara a veces la entrevista esa que ha rendido, no se le leen, no se hace un interrogatorio adecuado ya teniéndolo listo para ese momento en que entra ese declarante a juicio oral, no por el problema de refrescar memoria, que eso es lo de menos, y a veces ni siquiera saben sentar las bases probatorias para refrescar memoria o para cuando es impugnar credibilidad. Si como en este caso el fiscal no hubiera sabido cómo impugnar la credibilidad, no supiera las técnicas en ese punto, pues seguramente no, el juez no, ni el menos todavía el tribunal hubiera podido tomar una evaluación allí en relación con ese caso, porque en este caso del homicidio agravado es una persona que tiene directamente conocimiento. Cuando otra persona mata a un señor, rinde esa entrevista, pero resulta que ya en el juicio oral aparece diciendo que no era el acusado, sino que era otra persona. Se ve todo eso, se ve muy sospechoso de por qué una persona a última hora ya entonces viene a decir que no fue el acusado, sino otro de otras características, cuando nadie, absolutamente nadie, había dicho en este caso o se conocía de un tercero. Y entonces recordemos muy bien que esas entrevistas que se toman por parte de la fiscalía lo hace es en el momento, en el calor de la situación. Entonces esas entrevistas tienen una incidencia mayor porque es el momento en que ocurren, y el momento tiene un conocimiento que está fresco, que es muy diferente a cuando ya tiempo después va a juicio oral, y para eso entonces es que se utilizan con el fin de refrescar memoria. Y peor aún es cuando aparece ya entonces diciendo en juicio oral una cuestión muy diferente completamente a lo que había expuesto en esa entrevista antes del juicio oral. Entonces, la evaluación a la que llega aquí el Tribunal de Cali pues es importantísima frente a esa valoración de lo que debe ser el testigo adjunto o el testigo complementario. Luego, allí entonces, miren, para que nos demos cuenta que los jueces, tanto de conocimiento como los de colegiados, pues debe hacerse ese juicio de valor sobre todo el elemento material de prueba, los medios de conocimiento, porque es que el artículo 682 habla de que los medios de conocimiento pues son los testimonios, son los peritos, hasta el tema de las entrevistas, de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física y también habla allí de todo aquello que se haya ingresado de manera lícita sin que se violen los derechos humanos. Bajo este artículo 373 de la libertad probatoria, donde para demostrar los hechos y las circunstancias se pueden hacer a través de diversos elementos materiales de prueba sin que no sean violatorios de los derechos humanos. Entonces, allí es el papel trascendental por parte del el fallador para valorar íntegramente entonces todo eso que ha entrado al juicio oral y que se cumple bajo el principio de mediación, contradicción y confrontación. Y yo indico esto para cerrar. Cuando el juez dicta su sentencia, el público es el que está atento. Cuando él lo hace, no solamente lo está dirigiendo a las partes, ahí al acusado y a las partes, lo está haciendo públicamente. Y el que hace el censo de esa evaluación que está dictando ahí el juez es el público. Por eso es que en este sistema de tendencia acusatoria las audiencias deben de ser de puertas abiertas, que entre el que quiera, y es el que está haciendo el control o el test en relación con lo que está diciendo el juez. Por eso el juez tiene que ser muy pragmático y muchas veces en sus decisiones hacerlo de tal manera que le entienda el común en general, el común, el vulgo, no solamente en términos jurídicos, sino en general. Bueno, ok.